Buenas tardes para todos. Voy a hablarles acerca de la condición del precio del Nasdaq alrededor del imbalance de volumen compartido en el grupo, que corresponde a la diferencia entre el cierre de la vela del día viernes y la apertura del día domingo en el índice del Nasdaq para el mercado de futuros. Esta, esta diferencia entre el cierre de la vela del viernes y la apertura de la vela del día domingo corresponde a una brecha, la cual es muy trabajable durante todo el desarrollo de esa semana y saber la condición los primeros días alrededor de la ineficiencia me va a ayudar a entender los contextos próximos que voy a buscar para el desarrollo de esa semana. Acá tengo trazados varios en el gráfico, varios gaps de aperturas semanales en el gráfico diario del índice del Nasdaq. Tengo trazados en blanco lo que corresponden a esos niveles a esas brechas de apertura. De fondo blanco, borde verde. Tengo trazados esos niveles, corresponden a nuevas semanas y se dan cuenta ustedes la interacción que tiene el precio alrededor de estas ineficiencias que podemos ver en el horario de trading electrónico regular. En estos momentos notamos cómo este gap de aquí, este gap inferior, en un momento cuando recién fue creado, el precio lo utilizó para brindar una fuerte sobrecompra antes de que aperturara el nuevo mes, o sea, antes de que aperturara noviembre, el precio corrió con fuerza utilizando con una polaridad específica esa ineficiencia para subir hacia un nivel específico, en este caso crear un nuevo máximo histórico, pero ese nuevo máximo histórico no se crea en un área al azar, sino que si yo me voy a temporalidades más altas, voy a poner la semanal, me doy cuenta cómo es la interacción con una desviación estándar del fuerte rango de caída que se creó en los primeros meses del año en el posicionamiento del presidente Trump. Notamos cómo esa fuerte caída, acá me encuentro para los contratos específicos de diciembre del 2025, o sea, para ese trimestre, pero si yo lo veo en una gráfica extendida, quiere decir toda la vida de cotización del activo, me doy cuenta cómo, voy a eliminar esa desviación que tenía acá, me doy cuenta cómo si yo vuelvo y analizo ese mismo rango de caída, acá ya se ve con más claridad porque es toda la vida del activo, mientras que ese se limita a ese periodo de negociación específico, a ese trimestre. Entonces, el rango el cual yo definí para esas nuevas desviaciones estándar fue esta caída de acá, cerca de lo que es la apertura del año 2025. Aquí trazo, este es el nivel de apertura del 2025 en línea vertical y lo voy a trazar en azul horizontal. Este nivel de acá corresponde a la apertura del año 2025 y notamos cómo hubo una condición inicial de sobreventa, la cual correspondía en el ciclo del poder de 3 o Power of 3, la acumulación que corresponde a la apertura y la acumulación en términos de liquidez. Aquí, previo a esa apertura, hubo ingenio de liquidez en este mínimo de aquí. Ingenio de liquidez antes de que aperturara el año y luego cuál sería la razón para esa inicial sobreventa. Ahí es donde considero la liquidez más cercana. Mínimo como razón de sobreventa inicial en torno a la en torno a la apertura de un nuevo año. Y eso es bueno. Entender que va a haber una sobreventa porque significa muy buen desarrollo para el índice durante todo el año y eso es lo que hemos estado viendo. Es esa caída, es buena alrededor de las aperturas anuales, pero este mismo contexto también lo podemos llevar a temporalidades actuales, semanales, diarias. Entonces, este es el nivel más destacable de retroceso. Yo lo estoy estudiando por medio de desviaciones estándar, que consiste en trazar el mínimo de ese rango y el máximo del mismo y trabajarlo al alza como la replicación de ese nivel específico al futuro. Tengo un mínimo, tengo un máximo.
una desviación estándar lo que quiere decir es que yo tome ese rango y lo voy a trazar, digamos, con el cuadro, que yo tome ese rango y lo replique una vez hacia el futuro, desde donde comienza el máximo, desde donde comienza el máximo, hasta donde termina este mínimo, lo voy a coger y subir al alza. Eso corresponde a una desviación estándar, que fíjense cómo acá queda trazado como -1. En estos puntos, en estos puntos detallados acá más, podemos ver cómo cada uno de estos punticos tiene un valor -1, -0,75, -0,5, -0,25. Es simplemente el diámetro de este rango de retroceso trazado al futuro y cómo esos cuadrantes van a ayudar a definir el nuevo contexto o el nuevo nivel de trabajo para un mercado que está en plena creación de máximos históricos. Cómo yo puedo utilizar esos niveles cuando previamente no existía liquidez, cuando previamente no existía más data, porque ya este es el máximo histórico. ¿Cómo yo puedo utilizar estas desviaciones para conocer dónde se puede crear un nuevo máximo, un nuevo mínimo? Y entonces ahí empiezo a utilizar las desviaciones y en base a los retrocesos o las confirmaciones que esté teniendo dentro de las mismas en el camino, yo considero estas desviaciones para apoyar el contexto bajo el cual estoy trabajando en el periodo más corto. Voy a pasar de nuevo a la gráfica específica para los contratos de diciembre de 2025. Mira la temporalidad de 5 minutos. En estos momentos me encuentro en el horario de trading regular que corresponde al nivel de cierre del día específico y la apertura, pero a las 9:30 entre esa brecha uno puede encontrar un gap, el cual corresponde al Opening Range Gap, que así lo comparto en el grupo, trazándolo o marcándolo como ORG, o Opening Range Gap, o Gap de apertura gap del rango de apertura en el horario de trading regular. Cuando nosotros pasamos ahora al gráfico de trading electrónico, en el cual es la cotización 24/7 del índice, yo puedo utilizar ahora ese mismo rango en el cual nosotros no lo vamos a ver en el horario de trading regular porque este se, este se ha movido continuamente desde la apertura hasta el cierre. Bueno, ahí corrijo algo, no es 24/7 porque en realidad nosotros no negociamos 24/7 este activo, sino que negociamos 23/5, 23 horas cada día, 5 días a la semana. O sea, ahí pues corrijo eso que yo mencioné, 24/7 no es 20, 23/5, que el mercado no está abierto todos los días, todo el tiempo, lo que tiene su horario específico, que los fines de semana no se negocia. Entonces, cuando vuelvo al horario de trading electrónico, me doy cuenta cómo quedó marcado ese rango. En este caso, estoy trazando el rango de apertura entre el cierre de la vela de ayer y entre la apertura de las 9:30 para utilizarlo ahora en el horario de trading electrónico con el propósito de tener muy buenos niveles de interacción ahí. Entonces, ahí lo dejo trazado cuando ya pase al horario de trading electrónico, quedó marcado en gris, en un gris fuerte que hay acá. Ese es el rango de apertura en el horario trading regular. Según ahora, yo cuando vaya empezando a trazar los niveles como lo son la medianoche, que también es relevante, o el gap de apertura diario actual, que también es relevante, voy conjugando todos estos conceptos y los voy pudiendo encontrar en el gráfico día a día como una interacción efectiva según el contexto que yo esté teniendo. ¿Cuál puede ser ese contexto? Toma de liquidez. Ese concepto puede ser volver a una ineficiencia previa, pero en este caso no de ineficiencia de rango de apertura, sino ineficiencia de tipo Fair Value Gap.
Me voy a ir al periodo semanal a mostrar algo que estoy notando en el índice Nasdaq y son estas ineficiencias llamadas Fair Value Gap, que ya es diferente de un imbalance de volumen, que es lo que les estuve explicando, que es la diferencia entre los niveles de apertura, sino que el Fair Value Gap corresponde a un área en la cual no se toca la negociación entre un trío de velas. Yo tengo tres velas consecutivas alcistas. Por ejemplo, voy a trazar un ejemplo. Quitar acá el imán. Voy a trazar esta área de acá. Aquí tengo dentro de este marco una vela, dos velas y tres velas consecutivas alcistas, la cual hay una brecha en medio de ellas que se denomina fair value gap, que corresponde al mínimo de esta vela inferior, la primer vela, y al máximo de de esta primer vela y al mínimo de la última vela, de la tercera vela. Aquí esta es la tercera vela y en la segunda vela se crea este espacio por el fuerte movimiento que tuvo el índice. Esto es un fair value gap cuando no hubo negociación por ambas partes, o sea, cuando esta parte vendedora de acá no alcanzó a tocar esta parte de acá, que corresponde al máximo de la primera vela. Cuando este tipo de ineficiencia, tipo fair value gap, se crean en muchas temporalidades, pero en este caso lo estoy utilizando para el marco semanal, cuando este tipo de fair value gaps se crean y luego el precio no los revisita, sino que empieza a crear mínimos, los cuales nunca llegan a esa área, eso se empieza a volver la razón de una fuerte caída con el objetivo de retornar a ese nivel, porque ¿qué? Hay liquidez, la cual es la razón clara para que el mercado dé este tipo de movimientos. Fíjense cómo este mínimo de acá no llegó a tomar el fair value gap, este mínimo de acá tampoco, estos mínimos de acá no, sino que el mercado se estuvo sosteniendo acá, negándose al retorno de una ineficiencia, que en términos armónicos uno aprende a interpretar este mismo patrón durante todas las temporalidades. Para este caso, en el territorio semanal, estoy viendo cómo el mercado me puede estar dando un potencial retorno a ineficiencia. Pero también voy a estar muy apegado, porque claramente estamos en un mercado muy alcista, también voy a estar muy apegado a los tipos de cierre que se estén teniendo durante las ineficiencias más cercanas, como, como una confirmación más de que la presión por querer seguir cotizando debajo de las ineficiencias es mayor. ¿Y cómo puedo yo definir esto? Cuando empiezo a encontrar cierres de velas, a medida que voy bajando de temporalidades, en ciertas polaridades de las ineficiencias que en algún momento se trabajaron para un contexto de compras. Piensen ahora luego cómo esas mismas ineficiencias, las que se crearon para brindar en algún momento soporte, luego, cuando el mercado está bajista por alguna razón, que puede ser toma de liquidez o retorno de ineficiencia o inferior, fíjense cómo ahora las ineficiencias son utilizadas bajo otro contexto. Yo voy a empezar acá a limpiar un poco el gráfico. Tengo acá varios verbales, tengo acá máximo. Me voy a ir limitando a lo que son los imbalances de volumen de semana, que son las aperturas de semanas previas o días previos. Me voy a ir limitando a ellos y voy a utilizarlos y voy a mirar cómo son utilizados por el precio bajo el nuevo contexto. En este caso está cayendo. Listo, entonces fíjense cómo ahora las ineficiencias son utilizadas bajo ese contexto. Lo que en algún momento fueron ineficiencias de compras, ahora son utilizadas bajo esa nueva polaridad. En el momento nos encontramos en este imbalance de volumen, que es una ineficiencia bastante notoria. Me puedo dar cuenta cómo yo, cuando voy a temporalidades más bajas,
y voy empezando a llevar ese mismo marco semanal de caída, de acumulación, manipulación, distribución. ¿Cómo puedo llevar ese mismo marco ahora a temporalidades más bajas? De, desde el gap de apertura de ese día específico, del nivel de apertura de ese día específico, hasta el nivel de apertura de la medianoche. ¿Cómo lo voy a conjugar ahora? Listo. Estas son las ineficiencias blancas, los gaps de aperturas previos trazados. Y fíjense cómo a inicios de semana yo también tracé aquí este precio, esta vela bajista en la parte inferior. Si yo trazo con una línea vertical, voy a ver que acá esta apertura fue domingo 16 de noviembre del 2025 a las 6 de la tarde. A las 16. Nótese cómo esa vela, cuando yo la trazo verticalmente, yo voy a buscar cuál es el nivel de apertura de esa vela específica para cualquier temporalidad que esté observando y se traza y ese es el nivel de apertura semanal. Notamos cómo inicialmente el precio acá una condición de sobrecompra alrededor de la apertura, llegó al máximo de ese imbalance de volumen previo y ahí se limitó, dándome una inicial sobrecompra en torno a la apertura semanal, acumulación, manipulación y luego la razón de distribución, caída, caída, caída. Luego apertura diaria nueva, retroceso, y así se la pasó. Nueva apertura diaria, acumulación, manipulación al alza y distribución a la baja. Y así mismo se la pasaba. Para el contexto de hoy, ¿cuál es el contexto de hoy? Inicialmente, ¿cuál es el nivel que tengo presente? La apertura diaria, que corresponde siempre a la misma hora, a las 16, o sea, a las 4 de la tarde. Nivel de apertura y el nivel de cierre de la vela del día de ayer, que es la última vela creada justo antes de que cambie el horario ya, digamos, de trading para ese día. Nivel de cierre de una vela y nivel de apertura de la otra. Fíjense cómo alrededor de esos marcos, de esas brechas, se crean, se crean estas disparidades entre el nivel de cierre y el nivel de apertura. Esa brecha de ahí es el gap de apertura diario que yo voy a llevar el contexto que esté utilizando. Entonces, utilizo esos gaps de apertura y también los utilizo en conjunto con la medianoche. La medianoche son las 00, 12 de la noche en el horario, todo esto es en el horario de Nueva York. UTC-5, acá lo pueden ver en el trading en la parte de abajo. Ese nivel lo llevo también el contexto. Nivel de apertura de la medianoche, nivel de apertura del día específico que está marcado con negro, pero yo por lo general en el grupo los mando como áreas blancas con fondos, perdón, con bordes de color amarillo. Ese es el gap de apertura que generalmente comparto en el grupo. Ahora, en estos momentos nos encontramos ya en la sesión de la tarde, la 1 de la tarde. Durante toda la mañana, alrededor de las 9:30, si me voy ahora a marco de 1 minuto, alrededor de las 9:30, si yo trazo acá ese nivel de apertura, me doy cuenta cómo alrededor de toda esa inicial sesión de la mañana, alrededor de las 9:30, cómo esa inicial negociación fue a la baja, el precio estuvo en una sobreventa en torno a la apertura a las 9:30 y tomó este mínimo creado por encima de un fair value gap interesante, pero ya hemos visto en el grupo cómo este tipo de fair value gaps, cuando se crean antes de las 9:30, aunque sean muy atractivos visualmente, hasta que no haya una toma de liquidez, yo nunca les doy prioridad. Digamos, acá está este fair value gap creado por encima de este mínimo. El precio no lo revisitó, sino que por el contrario subió alrededor de la apertura de Nueva York, por aquí a las 8 de la mañana. Precio se negó a visitarlo y justo en la apertura a las 9:30 estuvo ya ahora brindando una condición de caída que facilitará la toma de este mínimo.
Cuando cayó y visitó el mínimo, el precio empezó a crear ahora un nuevo uso bajo la polaridad de ese Value Gap. ¿Y qué es lo qué es lo que permitió esa toma de liquidez? Que el precio retornara a la apertura a la medianoche y luego se volviera a reintroducir en el gap de apertura de la semana previa que estábamos estudiando. Actualmente, como yo estoy en un contexto bajista, yo en este momento me encuentro en un contexto bajista en el Nasdaq porque la polaridad que está utilizándose bajo este gap de apertura no me indica todavía que va a ser nuevamente utilizado para compras como lo fue en el pasado, sino que el precio cambió y cayó la polaridad, así como en algún momento lo utilizó soporte, ahora cambió de polaridad y está cayendo. Entonces, yo hasta que el precio no dé una superación al alza y lo vuelva a utilizar como un área de soporte, yo no quiero ver en estos momentos el gap de apertura con ese contexto de compras. Aún por lo que estoy viendo, este nuevo cambio en la polaridad. Pero entonces, espere, pero entonces hoy es viernes ya y vamos a dar paso a la apertura de una nueva semana. Cuando yo empiezo a encontrar niveles tipo sell side en el mercado bajista, como es este mínimo de acá, yo puedo considerarlos como una de las razones para que el precio inicialmente aperture la nueva semana y vaya y los ataque y continúe a favor de esa misma dirección. Pero lo que son los máximos en un mercado bajista los ataque, pero como un contexto simplemente de toma de liquidez o de manipulación para continuar con la tendencia normal. Entonces, cuando yo soy en un mercado bajista de este tipo, los niveles inferiores los utilizo como razón para creación de nuevo mínimo y los niveles superiores los utilizo simplemente como razón de manipulación. Y así es lo que estamos viendo. Utilizo este verbal lugar luego, subió, tomo este máximo alrededor del mediodía, ¿sí? Alrededor de la sesión del mediodía del almuerzo. Y actualmente en la sesión de la tarde en Nueva York, notamos cómo hubo negación de superación del 50% de ese imbalance de volumen y actualmente estamos viendo reacciones dentro del cuadrante inferior de esa ineficiencia. Tengo un mínimo, tengo un máximo, tengo un fair value gap justo aquí y el desarrollo de esta entrada se las compartiré ahí en el grupo. Que tengan una feliz tarde.